Muy buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pertenecientes a la Facultad de Contabilidad Pública y Administración, cursando la licenciatura en Administración, séptimo semestre, grupo de GA, e integramos el equipo Riesgo Calculado. El día de hoy presentaremos nuestro producto integrador de aprendizaje de la materia de riesgos operativos y financieros, y nuestro trabajo lleva por título Informe del impacto que podría demeritar la situación financiera u operativa de una empresa, en la cual desarrollaremos un análisis aplicado a la empresa Starbucks. A lo largo del proyecto identificamos distintos riesgos clave y elaboramos una matriz de riesgos detallada con el objetivo de evaluar su impacto y proponer estrategias para su adecuada gestión. En este caso, el proyecto fue realizado bajo la asesoría del maestro César Adrián Garza de la Cruz, integrando pues, todos los conocimientos que adquirimos a lo largo del semestre. A continuación, nos presentaremos como los miembros del equipo. Mi nombre es Araceli Bravo Carreón, con matrícula 1133-027. Hola, buen día. Mi nombre es Adela Verónica de León, con matrícula 2033-301. Buen día, mi nombre es Ivette Pinal, con matrícula 2081-071. Gracias. Y por mi lado soy Raúl Torres, con matrícula 217-5518. Durante esta presentación explicaremos los aspectos más relevantes del análisis de riesgos, abordando cada uno de ellos desde su identificación, evaluación dentro de la matriz, así como las medidas preventivas, correctivas y estrategias propuestas. Y sin más por el momento, pues daremos inicio con nuestra introducción del proyecto. Antes de entrarnos al desarrollo principal del proyecto y video, nos gustaría comenzar con una breve introducción al tema y lo que se realizó en el trabajo. La gestión de riesgos es un proceso fundamental dentro de las organizaciones y empresas que permite identificar, analizar y evaluar los distintos eventos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos operativos, financieros o estratégicos. En un entorno empresarial cada vez más complejo, cambiante e internacional, las empresas se enfrentan a una gran variedad de riesgos que pueden surgir tanto de factores internos como externos, por lo que su correcta identificación y administración resulta esencial para garantizar la continuidad y estabilidad del negocio. En ese sentido, la gestión de riesgos no se trata únicamente de reconocer problemas o situaciones negativas, sino también de desarrollar estrategias que permitan prevenirlos, reducir su impacto o responder de manera adecuada cuando estos sí se llegan a presentar. Para lograr esto, es necesario contar con herramientas estructuradas que nos ayuden o que faciliten el análisis detallado de cada riesgo de la organización. Bajo este enfoque, nuestro proyecto se centra en la matriz de riesgos como un instrumento principal de análisis, la cual nos permite organizar y evaluar cada riesgo de forma ordenada y estructurada. Esta matriz, compuesta por 18 columnas, que cumplen funciones específicas dentro del análisis. En primer lugar, se identifica el número del riesgo y el riesgo como tal, seguido de su descripción general y su clasificación, lo que nos ayuda a entender la naturaleza general del evento. Después, se analizan las causas que lo generan y los efectos o consecuencias que pueden provocar dentro de la empresa. Asimismo, se incorporan elementos estratégicos como las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, con el objetivo de realizar un análisis tanto interno como externo del entorno del riesgo. Además, adicionalmente, se evalúan aspectos clave como la frecuencia, la probabilidad de ocurrencia y el impacto o severidad, lo cual permite determinar el indicador y nivel de riesgo. Finalmente, se concluyen con medidas preventivas y medidas correctivas y también las estrategias de gestión, junto con un mapa de riesgos que nos ayuda a priorizar cada uno y definir el nivel de atención que requiere. El desarrollo de la matriz se aplicó al caso de la empresa Starbucks, como habíamos mencionado, con el objetivo de analizar distintos riesgos operativos, financieros, tecnológicos, legales y de mercado que pueden llegar a afectar su funcionamiento. A través de este análisis buscamos comprender de manera integral cómo una empresa multinacional, como lo es Starbucks, gestiona la incertidumbre en su entorno y cómo puede fortalecer su capacidad de respuesta ante situaciones adversas, especialmente en un contexto global y que está pues, altamente conectado. Finalmente, este trabajo tiene como finalidad
aplicar los conocimientos adquiridos durante la unidad de aprendizaje mediante el análisis estructurado de esta empresa real. Esto nos permite no solo identificar riesgos, sino comprender su impacto en la operación y en la toma de decisiones estratégicas en las empresas. Y de esta manera, la gestión de riesgos se consolida como una herramienta esencial para la planeación empresarial, la sostenibilidad y la capacidad de adaptación de la organización en entornos marcados por el cambio constante. Ahora, ya con este contexto general, mi compañera Araceli nos ayudará a explicar el primer riesgo detallado en nuestra matriz. Hola, buenas tardes. El primer riesgo, comenzaré con la explicación del primer riesgo, identificando dentro de nuestra matriz, lo cual corresponde a la variación en el precio internacional del café. Para entender la relevancia de este riesgo, es importante considerar que Starbucks basa su gran parte de su operación en el café como materia prima principal, por lo que cualquier cambio en su precio a nivel internacional impacta directamente en su estructura de costos y en consecuencia en su rentabilidad. Este riesgo se clasifica como un riesgo financiero, ya que está directamente relacionado con la variación de precios en los mercados internacionales y su efecto en el costo de la empresa. A diferencia de un riesgo operativo que afecta procesos internos o uno reputacional, que impacta la percepción del cliente, este riesgo incluye principalmente en los resultados económicos de la organización. En cuanto a la descripción del riesgo, se refiere a la posibilidad de que exista un incremento o una fluctuación significativa en el precio del grano del café en el mercado internacional. Esto no implica únicamente aumentos, sino que también variaciones constantes que generan incertidumbre en la planeación financiera de la empresa. Por ejemplo, si el café aumenta de manera repentina debido a factores externos, Starbucks tendría que pagar por la misma cantidad de materia prima, lo cual afecta directamente sus costos de producción. Ahora bien, las principales causas que generan este riesgo son diversas. En primer lugar, se encuentran los cambios climáticos en los países productores. El café es un producto altamente dependiente de condiciones específicas como temperatura, humedad y altitud, por lo que en fenómenos como sequías, heladas o lluvias excesivas puede reducir significativamente la producción. En segundo lugar, están las fluctuaciones en la oferta y la demanda global del café. Si la demanda mundial aumenta, por ejemplo, debido a un mayor consumo en mercados emergentes y la oferta no crece al mismo ritmo, los precios tienden a incrementarse. Y finalmente también influyen las tensiones políticas en el comercio internacional, ya que conflictos entre países, restricciones comerciales o cambios en aranceles pueden afectar la disponibilidad del café y encarecer su importación. En cuanto a efectos o consecuencias de este riesgo, podemos identificar tres principales. El primero es el aumento en los costos de producción, ya que la materia prima se vuelve más cara. Segundo, la reducción en el margen de utilidad, debido a que no siempre es posible trasladar completamente este aumento al consumidor. Y tercero, el incremento en los precios al consumidor, lo cual puede afectar la demanda si los clientes perciben que el aumento es demasiado caro. Ahora analizaremos este riesgo desde el enfoque de FODA. Comenzamos con las fortalezas. Starbucks cuenta con su suministro a largo plazo con productores, lo que le permite asegurar ciertos precios y reducir la incertidumbre. Además, tiene una diversificación en la compra de distintas variedades y regiones productoras, la cual disminuye su dependencia en un solo mercado. Finalmente, posee un fuerte poder de marca, lo que le permite ajustar precios sin perder significativamente la demanda. En cuanto a las oportunidades, la empresa puede diversificar aún más sus países productores, reduciendo riesgos geográficos. También puede aprovechar la tendencia creciente hacia el consumo de café premium, donde los consumidores están dispuestos a pagar más. Además, también existe la posibilidad de desarrollar mezclas o sustitutos que reduzcan la dependencia de un solo tipo de grano.
Sin embargo, también existen debilidades importantes. Una de ellas es la alta dependencia del café como materia prima principal, lo que hace que cualquier variación impacte directamente. Otra es que su estructura de costos es sensible a materias primas importadas, especialmente en dólares. Y finalmente existe un límite de capacidad de sustitución inmediata, ya que no es sencillo reemplazar el café sin afectar la calidad del producto. Por otro lado, las amenazas externas incluyen cambios climáticos externos que pueden afectar cosechas completas con plagas o enfermedades en los cultivos que reducen la producción y el incremento en los costos de transporte internacional que encarece aún más la importación de este producto. Respecto a la evolución del riesgo, se determinó que su frecuencia es mensual, ya que los precios internacionales pueden cambiar constantemente. La posibilidad de ocurrencia es muy probable debido a la volatilidad del mercado del mercado global. El impacto se considera moderado, ya que aún afecta los costos. La empresa tiene cierta capacidad de respuesta, sin embargo, el nivel de riesgo final se clasifica como alto, lo que indica que requiere de atención. Dentro del mapa de riesgo se ubica como un riesgo que requiere atención periódica, lo que significa que debe ser monitoreado continuamente. En cuanto a las medidas preventivas, se propone firmar contratos a precio fijo con proveedores, lo cual nos ayuda a estabilizar costos. También es sugerible comprar café de diferentes países para reducir la dependencia de una sola región. Y además se plantea crear mezclas de café, lo cual permite utilizar menores cantidades de granos más costosos sin afectar el producto final. Por lo tanto, las medidas correctivas incluyen ajustar los precios de venta en forma gradual, evitando impactos bruscos en el consumidor. También se contempla la reducción de costos internos como la forma de compensar el aumento en la materia prima. Finalmente, también se propone ajustar tamaños o presentaciones, lo cual nos permite mantener precios accesibles sin afectar completamente el margen. En cuanto a la estrategia general, se identifican dos principales enfoques. El primero es reducir el riesgo mediante la diversificación de compras y el aseguramiento de precios. Y el segundo sería transferir el riesgo a través de uso de contratos con protecciones a futuro que nos permiten trasladar parte de la incertidumbre a terceros. Ya en conclusión, este riesgo representa mucho más que una simple variación en el precio de una materia prima. Implica una fuerte constante de incertidumbre financiera que puede afectar directamente la estabilidad y la planeación estratégica de Starbucks. Detectando y analizando resulta fundamental ya que nos permite anticipar escenarios en los costos, podría incrementarse de manera significativa, afectando no solo los márgenes de utilidad, sino también decisiones claves como la fijación de precios, la gestión de proveedores y la competitividad en el mercado. Desde un enfoque analítico, este riesgo evidencia la alta dependencia que tiene la empresa de factores externos que no puede controlar, como el clima, la dinámica del mercado global o el contexto político internacional. Por ello, su correcta gestión no debe ser únicamente reactiva, es decir, responder cuando el problema ya ocurrió, sino principalmente proactiva mediante estrategias que reduzcan la exposición y permitan una mejor previsión financiera. Asimismo, incluir este riesgo dentro de la matriz se justifica porque aunque su impacto no siempre es inmediato o catastrófico, su frecuencia y recurrencia lo convierten en un factor crítico a largo plazo, capaz de influir de manera acumulativa en la rentabilidad de la empresa. Ignorándolo podría generar decisiones financieras poco acertadas o una falta de preparación ante escenarios adversos. En este sentido, su análisis no solo aporta valor al diagnóstico del entorno, sino también permite la forma de decisiones estratégicas, asegurando que la empresa pueda adaptarse de manera eficiente a las condiciones cambiantes del mercado.
Ahora nuestra compañera Adela nos ayudará con el riesgo número 2. Hola, buen día. Yo continuaré con disculpe, muchas gracias, Araceli. Yo continuaré con el riesgo número 2, interrupción en la cadena de suministro global. A continuación, daré continuidad a la presentación con el segundo riesgo, identificado en nuestra matriz, el cual corresponde a la interrupción en la cadena de suministro global aplicado en la empresa Starbucks. Para comprender realmente la relevancia de este riesgo, es importante ir más allá de la definición y entender cómo funciona el modelo operativo de Starbucks. La empresa no solo vende café, sino que ofrece una experiencia estandarizada a nivel global, lo que implica que cada tienda debe contar con los mismos insumos, en las mismas condiciones y en el momento adecuado. Esto solo es posible gracias a una cadena de suministro altamente estructurada que conecta productores, distribuidores, centros logísticos y puntos de venta. En este sentido, cualquier interrupción, por mínima que parezca, puede generar un efecto en cadena que impacta múltiples áreas de la organización. Por ejemplo, un retraso en la entrega de café o insumos. No solo afecta a una tienda, sino potencialmente a toda una región, lo cual convierte este riesgo en un elemento clave dentro del análisis operativo. Este riesgo se clasifica como un riesgo operativo, ya que afecta directamente la ejecución de las actividades diarias de la empresa. Es decir, no solo se trata únicamente de un impacto financiero o reputacional, aunque eventualmente puede derivar en ellos, sino de una afectación directa en la capacidad de la empresa para operar en normalidad. En cuanto a su descripción, este riesgo se refiere a la posibilidad de que existan retrasos, interrupciones o fallas en la distribución de café, insumos o productos necesarios para la operación, derivados principalmente de factores externos. Esto es importante ya que implica que la empresa no tiene control absoluto sobre lo que incrementa el nivel de incertidumbre. Para visualizarlo mejor, podemos imaginar un escenario en el que un envío de café proviene de América Latina, se retrasa debido a congestión portuaria. Aunque Starbucks haya realizado una planeación adecuada, este tipo de situaciones externas pueden provocar que las tiendas no reciban el producto a tiempo, generando desabasto temporal. Ahora bien, analizando las causas de este riesgo, encontramos en primer lugar los conflictos internacionales. Esto puede incluir tensiones políticas, guerras comerciales o restricciones en el comercio exterior que afectan directamente las rutas de transporte y la disponibilidad de productos. En un entorno globalizado donde las cadenas de suministro dependen de múltiples países, este tipo de eventos pueden tener un impacto significativo. En segundo lugar, se encuentran los problemas logísticos o portuarios, que incluyen situaciones como saturación de puerto, retrasos en procesos aduanales, falta de contenedores o fallas en los sistemas de transporte. Este tipo de problemas, aunque pueda parecer operativos a nivel local, tienen repercusiones globales cuando afectan productos que se distribuyen internacionalmente. Finalmente, los desastres naturales representan otra causa importante. Eventos como huracanes, terremotos o inundaciones pueden interrumpir tanto la producción como la distribución, afectando desde el origen hasta el destino final del producto. En cuanto a los efectos o consecuencias, el primero y más evidente en el desabasto temporal de productos, esto significa que las tiendas pueden quedarse sin ciertos insumos clave, lo cual limita su capacidad de ofrecer servicio completo. Como consecuencia directa, se genera la pérdida de ventas por falta de inventario. Es importante entender que en este caso no se trata de una disminución en la demanda, sino una incapacidad de la empresa para satisfacerla, lo cual representa una pérdida de oportunidad. Además, se produce una afectación en la experiencia del cliente, que es uno de los pilares del modelo de negocios de Starbucks. Si un cliente no encuentra su producto habitual, puede percibir una inconsistencia en el servicio, lo que afecta a la lealtad y la percepción de la marca. Desde el análisis FODA, comenzaremos con las fortalezas de Starbucks. Cuenta con una red
Cuenta con una red diversificada de proveedores, lo cual reduce el riesgo de depender completamente en una sola fuente. Esto le permite tener alternativas en caso de interrupciones. Asimismo, dispone de sistemas avanzados de logística y planificación de inventarios, que le permite anticipar la demanda y optimizar la distribución. Estos sistemas son claves para detectar posibles fallas antes de que se conviertan en problemas mayores. Otra fortaleza importante es su capacidad financiera para mantener inventarios de seguridad, lo que permite contar con un respaldo en caso de retrasos en el insumo. Esto es especialmente relevante en empresas con alto volumen de operaciones. En cuanto a las oportunidades, el uso de nuevas tecnologías de seguimiento logístico permite tener visibilidad en tiempo real de los envíos, lo cual mejora la toma de decisiones. También destaca la estrategia de nearshoring, que consiste en acercar a los proveedores a los mercados de consumo, reduciendo la dependencia de cadenas largas y complejas. Además, los acuerdos comerciales internacionales pueden facilitar la importación de productos, reduciendo barreras y tiempos de entrega. Sin embargo, también existen debilidades importantes. Una de ellas es la dependencia de insumos importados, lo que expone a las empresas a factores externos. Otra es la centralización de ciertos procesos logísticos que pueden generar puntos críticos de falla. Adicionalmente, la operación basada en altos volúmenes diarios implica que cualquier interrupción, incluso de corto plazo, puede tener un impacto inmediato y significativo. En cuanto a las amenazas, encontramos nuevamente los conflictos internacionales, así como las crisis sanitarias, como se observó en la pandemia, donde muchas cadenas de suministro se vieron afectadas. También destaca la congestión portuaria global, que ha sido un problema recurrente en estos últimos años. Respecto a la evaluación del riesgo, su frecuencia se considera semanal o quincenal, lo que indica que es un riesgo recurrente. La probabilidad es poco probable, ya que no siempre se presentan interrupciones críticas, pero cuando ocurren, su impacto es relevante. El impacto se clasifica como moderado y el nivel de riesgo como moderado, lo que sugiere que es un riesgo controlado, pero no debe ser ignorado. En cuanto a las medidas preventivas, se proponen implementar estrategias de nearshoring, mantener inventarios de seguridad y realizar monitoreos constantes de los envíos. Estas acciones buscan anticipar y reducir la probabilidad de interrupciones. Por otro lado, las medidas correctivas incluyen el uso de proveedores alternos, la redistribución de inventarios entre tiendas y la priorización de productos claves, lo que permite mantener las operaciones en situaciones adversas. Finalmente, en cuanto a las estrategias, se propone reducir el riesgo mediante la diversificación de proveedores y compartirlo a través de acuerdos con socios logísticos, lo que permite una mayor resiliencia operativa. En conclusión, este riesgo pone en evidencia que en un entorno internacional la eficiencia operativa de Starbucks no depende únicamente de su capacidad interna, sino de la estabilidad y coordinación de toda su cadena de suministros. Más allá de un problema logístico, la interrupción en el suministro representa una limitación directa a la capacidad de la empresa por generar valor, ya que sin los insumos necesarios no puede operar con normalidad ni cumplir con su promesa de servicio hacia el cliente. Esto lo convierte en un riesgo crítico, no tanto por su probabilidad, sino por su capacidad de afectar simultáneamente la operación, las ventas y la percepción del consumidor. El análisis de este riesgo permite comprender que muchas de las decisiones estratégicas dentro de una empresa no se toman únicamente para mejorar la eficiencia, sino para reducir la vulnerabilidad ante factores externos. En este caso, conceptos como diversificación de proveedores, inventarios de seguridad o nearshoring dejan de ser solo herramientas operativas y se convierten en elementos claves para garantizar la continuidad del negocio. Asimismo, este riesgo refleja la importancia de adoptar un enfoque proactivo. Este no se trata únicamente de reaccionar cuando ocurre una interrupción, sino de diseñar sistemas que permitan anticiparse y adaptarse. Y claro, de responder de manera eficiente ante escenarios inciertos. Finalmente, este análisis trasciende el caso específico de Starbucks y se puede aplicar directamente a la vida diaria dentro de cualquier organización. Nos deja como aprendizaje que ninguna empresa opera de forma aislada
y que su estabilidad depende en gran medida de su capacidad para gestionar lo que está fuera de control. Este sentido, identificar, analizar y gestionar este tipo de riesgos no solo fortalece la operación, sino que también contribuye a la sostenibilidad y competitividad a largo plazo. A continuación, mi compañera Ivette Geraldine nos presentará el tercer riesgo. Muchas gracias, Adela. Yo voy a explicar el tercer riesgo, el cual trata de los ciberataques o fallas en sistemas digitales. Para comprender la relevancia de este riesgo, es importante reconocer que Starbucks no es únicamente una empresa que vende café de manera tradicional, sino que también depende en gran medida de su infraestructura tecnológica para operar de forma eficiente. Actualmente, gran parte de sus ventas, interacciones con clientes y procesos internos se apoyan en plataformas digitales como su aplicación móvil, sistemas de pago electrónicos y bases de datos. Esto significa que la tecnología no es solo un apoyo, sino un elemento central en su modelo de negocio. Por lo tanto, cualquier vulnerabilidad en estos sistemas puede generar consecuencias que van mucho más allá de un simple fallo técnico, afectando directamente la operación, la confianza del cliente y la estabilidad de la empresa. Esto también implica que la transformación digital ha cambiado la forma en que Starbucks interactúa con sus clientes. Actualmente, muchas decisiones de consumo, como realizar pedidos anticipados, acumular recompensas o personalizar productos, dependen completamente de sistemas digitales. Por lo tanto, una falla tecnológica no solo representa un problema interno, sino una interrupción directa en la experiencia del cliente. Esto hace que el riesgo tecnológico tenga un impacto mucho más visible y sensible en comparación con otros riesgos operativos, ya que el cliente percibe de inmediato cualquier inconsistencia en el servicio. Además, en un entorno donde la competencia también está altamente digitalizada, cualquier falla puede generar una desventaja competitiva, ya que el consumidor puede optar fácilmente por otra alternativa que sí funcione correctamente. Este riesgo se clasifica como tecnológico, operativo y reputacional, lo cual es especialmente importante, ya que no se limita a una sola área. Desde el punto de vista tecnológico, implica fallas en sistemas, desde el operativo afecta la continuidad de las actividades y desde el reputacional impacta la confianza del cliente en la empresa. En cuanto a su descripción, este riesgo se refiere a la vulnerabilidad de los sistemas tecnológicos de la empresa, incluyendo plataformas de pago, aplicaciones móviles y bases de datos. Esto abarca tanto ataques externos como los ciberataques realizados por hackers, como fallas internas derivadas de errores en los sistemas o falta de actualización tecnológica. Para ejemplificarlo, podemos imaginar un escenario en el que la aplicación móvil de Starbucks deja de funcionar temporalmente debido a una falla en los servidores. Esto no solo impide a los clientes realizar pedidos o pagos digitales, sino que también puede generar filas más largas en tiendas físicas, saturación del servicio y una mala experiencia en general. Por otro lado, un escenario más crítico sería un ataque cibernético, donde se filtra información confidencial de los clientes, como datos personales o financieros. En este caso, el impacto no solo sería operativo, sino también legal y reputacional, ya que la empresa tendría que enfrentar posibles sanciones y una pérdida significativa de confianza por parte de los consumidores o accionistas. Analizando las causas de este riesgo, encontramos en primer lugar los ataques de hackers, los cuales son cada vez más sofisticados y buscan vulnerar sistemas para obtener información o generar daño. En segundo lugar, están las fallas en servidores o infraestructura tecnológica, que pueden ocurrir por sobrecargas, errores técnicos o falta de mantenimiento adecuado. Finalmente, las deficiencias en actualizaciones o sistemas de seguridad representan una causa crítica, ya que un sistema desactualizado es mucho más vulnerable a ataques. Esto demuestra que en el ámbito tecnológico no basta con implementar sistemas, sino que es necesario mantenerlos en constante mejora. En cuanto a los efectos o consecuencias
Uno de los principales es la pérdida de filtración de información confidencial, lo cual puede tener implicaciones legales y afectar gravemente la confianza del cliente. También se puede generar una interrupción en las ventas digitales, lo que impacta directamente en los ingresos, especialmente considerando que cada vez más consumidores utilizan plataformas digitales para realizar sus compras. Además, se presenta un daño reputacional, que en muchos casos puede ser más grave que la pérdida económica inmediata. La percepción de inseguridad puede provocar que los clientes dejen de confiar en la marca, afectando su lealtad a largo plazo. Es importante destacar que el daño reputacional en este tipo de riesgos suele tener un efecto prolongado en el tiempo, a diferencia de una pérdida operativa inmediata. La confianza del cliente puede tardar mucho más en recuperarse, especialmente cuando se trata de la seguridad de su información personal. Por ejemplo, si un cliente percibe que sus datos no están protegidos, es probable que reduzca su uso de plataformas digitales o incluso que deje de consumir en la empresa. Esto no solo afecta a las ventas actuales, sino también el valor de vida del cliente a largo plazo. Además, este tipo de incidentes puede generar cobertura mediática negativa, lo que amplifica el impacto y lo extiende más allá de los clientes directamente afectados. En este sentido, el riesgo tecnológico tiene la capacidad de escalar rápidamente de un problema interno a una crisis pública. Desde el análisis FODA, comenzando con las fortalezas, Starbucks cuenta con una inversión constante en infraestructura tecnológica, lo cual le permite mantenerse actualizado y competitivo. También dispone de protocolos de ciberseguridad y monitoreo continuo que ayudan a detectar amenazas de manera oportuna. Asimismo, cuenta con un equipo especializado en transformación digital y seguridad informática, lo cual es clave para responder ante incidentes tecnológicos. En cuanto a las oportunidades, destacan los avances en inteligencia artificial para la detección de amenazas que permiten anticipar posibles ataques antes de que ocurran. También existen servicios externos especializados en ciberseguridad que pueden fortalecer la protección de la empresa mediante herramientas y auditorías avanzadas. Además, las regulaciones internacionales en protección de datos pueden funcionar como una guía para mejorar los estándares de seguridad, obligando a las empresas a implementar mejores prácticas. Sin embargo, también existen debilidades importantes. Una de ellas es la alta dependencia de plataformas digitales, lo que incrementa la exposición al riesgo. Otra es el gran volumen de datos almacenados, lo cual convierte a la empresa en un objetivo atractivo para ciberataques. Adicionalmente, la necesidad de actualización constante de sistemas implica que cualquier retraso en este proceso puede generar vulnerabilidades importantes. En cuanto a las amenazas, destaca la creciente sofisticación de los ataques cibernéticos, así como el robo masivo de datos que puede afectar a millones de usuarios. También se deben considerar las regulaciones estrictas que pueden generar sanciones importantes en caso de incumplimiento. Respecto a la evaluación del riesgo, su frecuencia se considera anual, ya que los incidentes críticos no ocurren de manera constante, pero sí de forma eventual. La probabilidad es inusual, sin embargo, el impacto se clasifica como catastrófico, lo cual justifica que el nivel de riesgo sea alto. Esto es clave, ya que demuestra que un riesgo no necesita ser frecuente para ser prioritario. Basta con que su impacto potencial sea significativo. Desde una perspectiva de gestión de riesgos, este tipo de escenarios obliga a las empresas a priorizar no solo en función de la probabilidad, sino del impacto potencial. Es decir, aunque un evento sea poco frecuente, si sus consecuencias son críticas, debe ser tratado con un alto nivel de atención. Esto cambia la forma en que se asignan recursos dentro de la organización, ya que se vuelve necesario invertir en prevención incluso cuando el riesgo no se presenta constantemente. En el caso de Starbucks, esto se traduce en mantener sistemas robustos, realizar auditorías constantes y destinar presupuesto a ciberseguridad como una medida estratégica, no solo operativa. En cuanto a las medidas preventivas, se propone revisar los sistemas de seguridad digital,
ya que muchas vulnerabilidades provienen del error humano. Por otro lado, las medidas correctivas incluyen activar protocolos de emergencia, recuperar información mediante respaldos e informar a clientes y autoridades, lo cual es fundamental para mantener la transparencia y cumplir con regulaciones. En cuanto a la estrategia, se plantea principalmente reducir el riesgo mediante el fortalecimiento de la ciberseguridad, así como transferirlo mediante la contratación de seguros cibernéticos que ayuden a mitigar el impacto financiero en caso de incidentes. Adicionalmente, este riesgo pone en evidencia que la digitalización trae consigo una mayor responsabilidad en la gestión de la información. Las empresas no solo deben preocuparse por operar eficientemente, sino también por proteger a los datos de sus clientes y garantizar la integridad de sus sistemas. Esto implica que la ciberseguridad debe integrarse en todos los niveles de la organización, desde la alta dirección hasta el personal operativo, ya que cualquier punto débil puede ser aprovechado como una vulnerabilidad. En conclusión, este riesgo refleja cómo la digitalización, aunque representa una gran oportunidad para las empresas, también incrementa su exposición a nuevas amenazas. En el caso de Starbucks, la tecnología es un pilar fundamental de su operación, por lo que cualquier falla o ataque puede tener consecuencias de gran alcance. Más allá del aspecto técnico, este riesgo pone en evidencia que la confianza del cliente se ha convertido en uno de los activos más importantes de las empresas. Una falla en los sistemas no solo afecta la operación, sino también la percepción de seguridad, cual puede impactar directamente en la lealtad del consumidor. El análisis de este riesgo permite comprender que la ciberseguridad no debe considerarse un gasto, sino una inversión estratégica. Las empresas que no destinan recursos suficientes a proteger su información y sus sistemas están expuestas a pérdidas que pueden ser mucho mayores en el largo plazo. Asimismo, este riesgo demuestra la importancia de adoptar un enfoque proactivo, donde la prevención, la capacitación y la actualización constante sean parte de la cultura organizacional y no solo acciones aisladas. Finalmente, este análisis se puede trasladar a la vida diaria dentro de cualquier empresa, ya que actualmente prácticamente todas las organizaciones dependen de sistemas digitales. Esto nos lleva a concluir que la gestión de riesgos tecnológicos no es opcional, sino una necesidad fundamental para garantizar la continuidad, la seguridad y la confianza en el entorno empresarial actual. Ahora mi compañero Raúl explicará el siguiente riesgo. Muchas gracias, Ivette. Por mi parte, continuaremos con el cuarto riesgo identificado dentro de nuestra matriz, el cual corresponde al incumplimiento en normas de seguridad alimentaria. Starbucks pues no es únicamente una cadena de cafeterías, sino una organización global que maneja alimentos y bebidas bajo estándares altamente regulados. Esto implica que su operación diaria no solo depende de la eficiencia en el servicio, sino también en el cumplimiento estricto de normas sanitarias establecidas por autoridades locales e internacionales, y que incluso se podría mencionar que son pues, expectativas base de sus clientes, ¿verdad? En ese sentido, la seguridad alimentaria se convierte en una pieza clave dentro del modelo de negocio, ya que está directamente relacionada con la salud del consumidor. A diferencia de otros riesgos operativos que afectan principalmente la productividad o los costos, este tipo de riesgo tiene la particularidad de impactar directamente a las personas, lo que incrementa su nivel de criticidad. Además, es importante considerar que Starbucks opera en múltiples países, lo que implica que debe adaptarse a diferentes marcos regulatorios. Esto incrementa la complejidad del cumplimiento, ya que no existe un estándar único, global, sino que debe enfrentarse a múltiples normativas que deben ser respetadas simultáneamente. Un ejemplo de esto son los sellos en el etiquetado en la comida, donde se avisa si un producto es alto en grasas, azúcares o demás, que vemos aquí pues, a nivel nacional en México. Esta regulación puede no ser aplicable a otras regiones de operación, por la que Starbucks debe asegurarse de adaptar su modelo a donde decida llevar su operación. Este riesgo se clasifica como legal y reputacional, lo cual lo convierte en un riesgo de alta sensibilidad para la organización,
Desde el punto de vista legal, representa un incumplimiento de regulaciones sanitarias que pueden derivar en sanciones, multas o incluso cierre de establecimientos. Desde el punto de vista reputacional, implica un daño directo a la confianza del consumidor, que es un elemento esencial en la industria de alimentos y de bebidas. En cuanto a su descripción, ese riesgo se refiere a la posibilidad de que la empresa no cumpla con las regulaciones sanitarias en sus instalaciones, así como en la preparación, manipulación y conservación de alimentos y bebidas. Eso incluye desde procesos de higiene básica hasta controles más complejos relacionados con calidad y seguridad alimentaria. Para entenderlo mejor, podríamos imaginar que dentro de una tienda no se siguen correctamente los protocolos de limpieza o manipulación de los alimentos, y aunque a nivel operativo pueda parecer un error menor, en realidad puede generar consecuencias graves si este llega a comprometer la salud del cliente. Este tipo de situaciones demuestra que la seguridad alimentaria no depende únicamente de sistemas o de manuales, sino de una correcta ejecución diaria por parte del personal operativo. Analizando las causas de este riesgo, encontramos en primer lugar la falta de capacitación del personal, lo cual es crítico porque el manejo de alimentos requiere conocimientos pues, muy específicos y constantes de actualizaciones. Cuando un empleado no está adecuadamente entrenado, aumenta la probabilidad de errores en la preparación o manipulación de los productos. En segundo lugar, podemos encontrar las deficiencias en los controles de calidad, lo que significa que los mecanismos que ya están establecidos o diseñados para detectar errores no están funcionando de la manera correcta o de manera efectiva, o estos no se aplican con la rigurosidad necesaria. Finalmente, la supervisión inadecuada representa otra causa importante, ya que sin una vigilancia constante, los procesos pueden desviarse de los estándares establecidos sin ser detectados a tiempo, llegando e impactando al cliente. Es importante resaltar que estas causas están altamente relacionadas con el factor humano, lo que hace que este riesgo sea especialmente complejo de gestionar, ya que no depende únicamente de tecnología o de infraestructura, sino del comportamiento diario del personal. En cuanto a los efectos o consecuencias, uno de los más relevantes es la imposición de multas o sanciones por parte de autoridades sanitarias, la cual representa un impacto económico directo. Otro efecto es el cierre temporal de tiendas, lo que no solo afecta ingresos, sino también la continuidad operativa y la percepción del mercado sobre la estabilidad de la empresa. Adicionalmente, se presenta la pérdida de confianza del cliente, que en este tipo de industria puede ser incluso más grave que el impacto financiero inmediato. Una vez que un consumidor percibe un riesgo en la seguridad alimentaria, es altamente probable que éste deje de consumir los productos de la empresa. Es importante considerar que en la actualidad cualquier incidente relacionado con la seguridad alimentaria puede difundirse de manera inmediata a través de redes sociales u otros medios digitales. Esto implica o amplifica que el impacto de este riesgo es significativo, ya que transforma un problema operativo en una crisis reputacional de gran escala en un corto tiempo. Desde el análisis FODA, comenzando con sus empresas, Starbucks cuenta con manuales y protocolos estandarizados de calidad, lo que permite establecer procesos claros para la preparación y manejo de alimentos. También dispone de programas de capacitación continua, lo que es clave para asegurar que el personal mantenga un nivel adecuado de conocimiento y desempeño. Además, cuenta con auditorías internas y controles de calidad que funcionan como mecanismos de supervisión para detectar desviaciones en los procesos antes de que generen un problema mayor. En cuanto a las oportunidades, la empresa puede aprovechar certificaciones internacionales de calidad alimentaria, lo cual no solo mejora el cumplimiento normativo, sino también la reputación y, en consecuencia, la percepción del cliente. Asimismo, las tecnologías de monitoreo sanitario permiten una supervisión más precisa y en tiempo real de los procesos operativos. Por ejemplo, alertas para recordar limpiar equipos o cuando cambian las condiciones del mismo. Por ejemplo, un refri que ya no está a su temperatura ideal, poniendo en riesgo la calidad de los alimentos. Por otro lado, la existencia de regulaciones más claras y estandarizadas en algunos mercados facilita el cumplimiento, ya que reduce la ambigüedad en los requisitos legales. Sin embargo, también existen debilidades considerables, una de ellas siendo la alta rotación del personal operativo, lo que implica que constantemente deben capacitarse a nuevos empleados,
aumentando el riesgo de errores. Otra debilidad es la alta dependencia del factor humano en estos procesos estandarizados, lo que significa que, aunque existan procedimientos claros y detallados, su correcta ejecución no siempre está garantizada. Además, las operaciones en múltiples países implican enfrentar diferentes normativas sanitarias, lo que incrementa la complejidad del entorno, la complejidad del control y la supervisión. En cuanto a las amenazas, destacan las regulaciones sanitarias cada vez más estrictas, así como las inspecciones gubernamentales frecuentes, que aumentan la probabilidad de detección de fallas. También es relevante la difusión rápida de incidentes en redes sociales, lo que puede amplificar el impacto reputacional, incluso antes de que la empresa pueda responder formalmente. Respecto a la evaluación del riesgo, su frecuencia se considera diaria, ya que la manipulación de alimentos ocurre constantemente en la operación. La probabilidad es poco probable gracias a los controles que Starbucks ha implementado. Sin embargo, el impacto se clasifica como catastrófico, lo que justifica que el nivel de riesgo sea alto. Esto es fundamental, ya que demuestra que la frecuencia no determina la importancia del riesgo, sino la magnitud de sus consecuencias. En este caso, pues, como mencionamos, la reputación de la empresa. Desde una perspectiva de gestión de riesgos, este tipo de escenarios obliga a las empresas a mantener un nivel constante de control y supervisión, ya que cualquier desviación puede generar consecuencias críticas. En cuanto a las medidas preventivas, se propone capacitar constantemente al personal, realizar inspecciones internas periódicas, implementar protocolos estrictos y estandarizados, asegurando que los procesos se cumplan de manera uniforme en todas las operaciones. Por otro lado, las medidas correctivas incluyen reentrenar el personal involucrado, corregir fallas de manera inmediata y, en casos necesarios, suspender operaciones temporalmente con el objetivo de evitar un impacto mayor y pues, atenderlo antes de que llegue a escalar. En cuanto a la estrategia general, se plantea evitar el riesgo mediante el cumplimiento estricto de normas, así como reducirlo mediante una supervisión constante y controles más estrictos, reforzando la disciplina operativa de los equipos y de la empresa en general. Adicionalmente, este riesgo demuestra que la calidad no debe entenderse únicamente como un requisito normativo, sino como una responsabilidad directa hacia el consumidor y un factor clave para la sostenibilidad del negocio. En conclusión, el cumplimiento de normas de seguridad alimentaria representa uno de los riesgos más sensibles dentro de la operación de Starbucks, y que combina implicaciones legales y reputacionales en un solo evento. Más allá de las sanciones económicas o los cierres temporales que se puedan presentar, el verdadero impacto de ese riesgo radica en la pérdida de la confianza del consumidor, lo cual puede afectar la permanencia de la empresa en el mercado a largo plazo. Además, se debe considerar que hay otros factores que influyen en la percepción del consumidor, como los precios relativamente elevados que maneja la cadena de cafés, por lo que debe asegurar de cubrir y superar las expectativas en cada momento y en cada transacción. El análisis de este riesgo permite comprender que la seguridad alimentaria no es un aspecto secundario, sino un elemento estratégico que debe integrarse en todos los niveles de la organización. Asimismo, se evidencia la importancia de la capacitación constante y la supervisión rigurosa, ya que el factor humano es determinante en la calidad del servicio. Finalmente, este aprendizaje es aplicable a cualquier organización del sector alimentario o de servicios, ya que demuestra que el cumplimiento normativo no solo evita sanciones, sino que protege la reputación, la confianza del cliente y la continuidad del negocio en el largo plazo. Por lo que un enfoque estructurado y de mejora continua siempre es relevante para minimizar los riesgos que puedan llegar a existir en las operaciones de la empresa. A continuación, continuarán mis compañeras Araceli y Adela con el riesgo número 5, y para la primera parte nos ayudará mi compañera Araceli. Bueno, a continuación presentaré el quinto riesgo. Es el riesgo identificado dentro de nuestra matriz, el cual corresponde a la alta rotación de personal aplicado a la empresa de Starbucks. Para entender mejor este riesgo, es importante partir del hecho de que Starbucks es una empresa intensiva en capital humano, es decir, aunque cuenta con procesos estandarizados y tecnologías de apoyo, su operación diaria depende directamente del desempeño del personal en tienda. Cada interacción con el cliente, cada bebida preparada y cada experiencia de servicio depende de empleados activos y más que nada capacitados
En este contexto, la alta rotación de personal se convierte en un riesgo operativo relevante, ya que afecta directamente la estabilidad de las operaciones cuando los empleados entran y salen constantemente. La empresa pierde continuidad, experiencia acumulada y más que nada eficiencia en los procesos. Este riesgo se clasifica como operativo porque impacta directamente la ejecución del servicio diario. Sin embargo, también tiene implicaciones indirectas en la calidad del servicio y en la percepción del cliente, ya que la experiencia en tienda depende en gran medida de la habilidad y el conocimiento del personal. En cuanto a su descripción, este riesgo se refiere a la frecuencia de salida de empleados que genera inestabilidad operativa, lo cual implica que la empresa debe estar constantemente reclutando personal, capacitando y adaptándose a nuevos trabajadores, lo que genera una gran carga adicional en los procesos internos. Para entenderlo mejor, podemos pensar en un escenario donde constantemente cambian los baristas o el personal de atención al cliente. Esto significa que los clientes no siempre reciben el mismo nivel de servicio, ya que los nuevos empleados aún no tienen la experiencia suficiente para operar con la misma eficiencia que alguien de mayor antigüedad. Ahora bien, analizando la causa de este riesgo, encontramos en primer lugar las condiciones laborales demandantes, ya que los puestos operativos suelen implicar ritmos de trabajo muy acelerados, horarios variantes y alta tensión en momentos de demanda elevada. Más que nada, en segundo lugar, está la competencia laboral y salarial, donde otras empresas pueden ofrecer mejores condiciones económicas o beneficios, lo que genera movilidad constante del talento. Y finalmente se encuentran las oportunidades de crecimiento limitadas, especialmente en algunos niveles operativos, lo que puede provocar que los empleados busquen nuevas oportunidades fuera de la organización. Es importante también destacar que estas causas no son independientes, sino que se refuerzan entre sí, generando un entorno donde la permanencia del personal se vuelve más inestable. En cuanto a los efectos o consecuencias, uno de los principales es el incremento en costos de capacitación y reclutamiento, ya que la empresa debe invertir constantemente en formar nuevos empleados. Otro efecto importante es la disminución de la calidad del servicio debido a la falta de experiencia del personal nuevo, lo cual puede afectar la consistencia en atención al cliente. Además, se presenta una reducción en la productividad operativa, ya que los equipos no alcanzan una estabilidad eficiente para operar de manera óptima. Un punto importante a considerar es que este riesgo no puede analizarse únicamente desde la perspectiva interna de la empresa, sino también desde el contexto del mercado laboral actual. Hoy en día los empleados, especialmente en puestos operativos, tienen mayores opciones de empleo, lo que genera una dinámica mucho más flexible, pero también más inestable para las organizaciones. Esto significa que la permanencia del personal ya no depende únicamente de la empresa, sino también de factores externos como la competencia laboral, las expectativas salariales y las condiciones generales del mercado. En el caso de Starbucks, esto se vuelve relevante porque su operación requiere un flujo constante de personal capacitado, especialmente en tiendas donde el volumen de clientes es muy alto. Además, la rotación de personal no solo representa un problema administrativo, sino también es un problema de aprendizaje organizacional. Cuando un empleado se va, la empresa pierde experiencia acumulada, conocimiento operativo y eficiencia en la ejecución de procesos. Aunque estos conocimientos pueden ser transferidos a nuevos empleados, siempre existe un periodo de adaptación en lo cual la productividad disminuye. Este fenómeno genera lo que puede llamarse un costo invisible dentro de la operación, ya que no siempre se refleja directamente en estados financieros, pero sí impacta en el desempeño diario de las tiendas. Por ejemplo, nuevos empleados pueden tardar más tiempo en preparar productos o en atender clientes con la misma calidad que un trabajador con experiencia. Otro aspecto relevante sería la rotación constante, puede afectar la dinámica de trabajo en equipo.
En entornos como el Starbucks, donde la coordinación entre empleados es clave para mantener la eficiencia del servicio, la falta de estabilidad puede generar desajustes en la comunicación interna, en la asignación de tareas y en la fluidez de servicio al cliente. Por lo tanto, este riesgo no solo debe entenderse como un problema de contratación o recursos humanos, sino como un factor que influye directamente en la calidad del servicio y en la experiencia del cliente final. Hasta este punto podemos observar que aunque este riesgo no siempre se percibe como crítico por su nivel de bajo impacto, sí tiene implicaciones acumulativas importantes en la eficiencia organizacional. Ahora le daré paso a mi compañera para continuar con el análisis de este mismo riesgo, desde el enfoque estratégico y organizacional. Muchas gracias, Araceli. Continuando con el análisis del riesgo de alta rotación de personal, es importante profundizar en cómo la empresa responde a esta situación desde su estructura interna y su estrategia organizacional. Desde el análisis FODA comenzamos con las fortalezas. Starbucks cuenta con una cultura organizacional sólida y reconocida, lo cual es un factor importante para la retención del talento. Esta cultura no solo se enfoca en la operación, sino también en la experiencia del empleado, lo cual puede ayudar a reducir la rotación. Además, la empresa ofrece programas de beneficios y desarrollo profesional, lo que representa un incentivo para que los empleados permanezcan dentro de la organización y vean oportunidades de crecimiento a largo plazo. Otra fortaleza importante es su marca empleadora, atractiva para estudiantes y esquemas de jornada flexible, lo cual permite captar talento joven que busca compatibilizar trabajo con estudio. En cuanto a estas oportunidades, encontramos la mayor disponibilidad de talento joven en el mercado laboral, lo cual facilita los procesos de reclutamiento. También destacan las plataformas digitales de reclutamiento que permiten agilizar la contratación de personal y reduciendo tiempos y costos. Asimismo, la digitalización de procesos e implementación de inteligencia artificial puede ayudar a optimizar la capacitación de nuevos empleados, haciendo más eficiente su incorporación. Sin embargo, también existen debilidades importantes. Una de estas es que los puestos operativos tienen altos niveles de estrés laboral, lo cual puede influir directamente en la rotación del personal. Otra debilidad es el costo recurrente de capacitación inicial, ya que cada nuevo empleado requiere formación desde cero para adaptarse a los estándares de la empresa. Además, existen limitadas oportunidades de crecimiento en algunos niveles, lo que puede generar desmotivación en ciertos perfiles laborales. En cuanto a las amenazas, encontraremos la competencia laboral con mejores condiciones salariales, lo que incrementa la movilidad de talento hacia otras empresas. También se considera el incremento del salario mínimo, que puede modificar las expectativas salariales del personal. Finalmente, los cambios en las expectativas laborales de las nuevas generaciones representan un reto, ya que actualmente se priorizan aspectos como flexibilidad, bienestar y desarrollo personal. Respecto a la evaluación del riesgo, su frecuencia se considera semanal o quincenal, lo cual indica que es un fenómeno relativamente constante. Sin embargo, su probabilidad se clasifica como inusual y su impacto como bajo, lo que lo coloca en un nivel de riesgo bajo dentro de la matriz, específicamente en un nivel de seguimiento. Eso significa que no es un riesgo crítico en términos inmediatos, pero sí requiere monitoreo constante, ya que puede evolucionar si las condiciones del entorno laboral cambian. En cuanto a las medidas preventivas, las empresas proponen ofrecer mejores beneficios laborales, implementar planes de crecimiento profesional y fomentar un buen ambiente laboral, lo cual busca aumentar la retención del talento. Por otro lado, las medidas correctivas incluyen contratación rápida de nuevo personal, estrategias de retención más agresivas y análisis de las causas de renuncia, con el objetivo de ajustar condiciones laborales cuando sean necesario. En cuanto a la estrategia general, se plantea reducir el riesgo mediante la mejora de condiciones laborales y vigilarlo mediante el monitoreo constante de la rotación como un indicador clave de desempeño, el KPI. La alta rotación de personal demuestra que aunque no siempre se clasifique como un riesgo crítico, tiene un impacto acumulativo importante en la eficiencia
operativa de la empresa. Más allá de los costos de contratación o capacitación, este riesgo afecta la estabilidad del servicio, la experiencia del cliente y la consistencia operativa. Elementos claves dentro del modelo de negocio de Starbucks. El análisis de este riesgo permite comprender que la gestión de talento humano es un factor estratégico dentro de cualquier organización, ya que no solo se trata de contratar personal, sino de mantenerlo motivado y capacitado y comprometido con la empresa. Asimismo, este riesgo evidencia la importancia de la cultura organizacional como herramientas de retención, así como la necesidad de adaptarse a las nuevas expectativas laborales del mercado actual. Finalmente, este análisis se puede aplicar a cualquier empresa, ya que todas dependen del capital humano para operar. Esto nos lleva a concluir que la gestión de personal no solo es una función administrativa, sino un elemento clave para la sostenibilidad y competitividad a largo plazo. A continuación, mi compañera Iber y Raúl nos comentarán sobre el riesgo 6. Gracias, compañera Adela. Voy a explicar la primera parte sobre el riesgo 6, que es volatilidad en el tipo de cambio y mercados financieros, el cual corresponde. Este riesgo es especialmente relevante porque nos obliga a entender que una empresa multinacional no opera únicamente dentro de su entorno operativo, sino dentro de un sistema económico global altamente interconectado, donde cualquier cambio en variables financieras puede alterar su desempeño sin que la empresa tenga control directo sobre ello. En el caso de Starbucks, hablamos de una organización que compra insumos en distintos países, vende en múltiples monedas y consolida sus resultados financieros en una sola divisa. Este simple hecho ya introduce un nivel de complejidad importante, porque significa que el valor real de sus ingresos y costos no es constante, sino que depende del comportamiento de los mercados financieros internacionales. Este riesgo se clasifica como financiero y de mercado, ya que está directamente relacionado con factores externos como el valor del dólar, las tasas de interés y la estabilidad económica global. A diferencia de otros riesgos operativos que se pueden controlar mediante procesos internos, este tipo de riesgo depende completamente del entorno macroeconómico. En términos más claros, la volatilidad cambiaría significa que el valor del dinero cambia constantemente. Esto puede parecer algo abstracto, pero en la práctica tiene implicaciones muy concretas. Un mismo producto puede costar más o menos dependiendo del momento en que se realice la transacción, lo que afecta directamente la planeación financiera de la empresa. Para Starbucks, esto se vuelve crítico porque una parte importante de sus insumos, especialmente el café, se cotiza en mercados internacionales en dólares. Por lo tanto, cualquier variación en el tipo de cambio impacta directamente su estructura de costos. Analizando las causas de este riesgo, encontramos en primer lugar los cambios en la política monetaria internacional, los cuales son decisiones tomadas por bancos centrales que afectan las tasas de interés y el valor de las monedas. Estas decisiones no dependen de la empresa, pero sí influyen directamente en su entorno financiero. En segundo lugar, la inestabilidad económica global juega un papel fundamental. Crisis económicas, desaceleraciones o periodos de incertidumbre generan movimientos bruscos en los mercados financieros, lo que aumenta la volatilidad del tipo de cambio. Finalmente, las fluctuaciones en el mercado de divisas son una causa constante, ya que las monedas cambian de valor diariamente en función de la oferta y demanda global, expectativas económicas y eventos políticos internacionales. Un punto importante a reflexionar aquí es que este tipo de riesgo no ocurre de manera aislada, sino que forma parte de un sistema global donde todos los países están conectados. Esto significa que una decisión tomada en un país puede generar efectos indirectos en empresas que operan del otro lado del mundo,
lo cual demuestra el nivel de complejidad del entorno financiero actual. Aquí también influye el poder que tiene un país, por ejemplo, Estados Unidos, sobre otros más pequeños. En cuanto a los efectos, uno de los principales es el aumento en los costos de importación, especialmente cuando el dólar se fortalece frente a otras monedas. Esto provoca que los insumos se vuelvan más caros, reduciendo el margen de utilidad de la empresa. También se presenta la variación en las utilidades internacionales, ya que los ingresos generados en otros países pueden perder el valor al ser convertidos a la moneda base de reporte. Esto significa que incluso si una tienda vende bien en su país local, el resultado consolidado puede verse más afectado por el tipo de cambio. Además, existe un impacto en el valor de las acciones de la empresa, ya que los inversionistas reaccionan a la estabilidad financiera global. Cuando hay incertidumbre económica, los mercados tienden a volverse más volátiles, lo que puede afectar la percepción del valor de la empresa. Desde una perspectiva más analítica, esto nos permite entender que el riesgo cambiario no solo afecta a la operación, sino también la percepción del mercado sobre la solidez financiera de la empresa, lo cual es igual de importante en una organización del alcance global. Ahora cedo la palabra a mi compañero Raúl para que continúe explicando si es riesgo. Muchas gracias, Ivette. Continuando con el análisis, es importante entender que la volatilidad cambiaria no solo es un riesgo contable o financiero, sino que es un elemento estratégico que influye directamente en la toma de decisiones de la empresa a largo plazo. Desde el análisis interno, Starbucks cuenta con estrategias de cobertura cambiaria, las cuales permiten reducir el impacto de las fluctuaciones mediante instrumentos financieros como contratos a futuro o otros derivados financieros. Estas herramientas no eliminan el riesgo, pero sí hacen lo posible por controlarlo o volverlo más predecible. Otra fortaleza clave es la diversificación geográfica de ingresos, lo que significa que la empresa no depende de un solo país o una sola moneda. Esto ayuda a equilibrar los efectos negativos cuando una región experimenta devaluaciones o inestabilidad económica. Además, la empresa realiza un análisis constante de escenarios macroeconómicos, lo que le permite anticipar posibles impactos y ajustar su planeación financiera de manera preventiva. Esto es importante porque en el entorno financiero global, reaccionar tarde puede traducirse en pérdidas significativas. En cuanto a las oportunidades, el acceso a instrumentos financieros internacionales permite a la empresa mejorar su gestión del riesgo cambiario. Asimismo, la expansión a mercados emergentes con crecimiento estable puede representar una oportunidad para diversificar ingresos en economías con diferentes comportamientos financieros. Sin embargo, también existen debilidades importantes o significativas, una de ellas siendo la alta exposición a múltiples monedas extranjeras, lo que aumenta la complejidad de la gestión financiera. Otra debilidad es la dependencia de insumos importados cotizados en dólares, lo cual hace que cualquier variación en el tipo de cambio tenga un impacto inmediato en los costos operativos. También es relevante considerar que operar en economías con distinta estabilidad macroeconómica obliga a la empresa a adaptarse constantemente a condiciones cambiantes, lo que incrementa la incertidumbre. En cuanto a las amenazas, destacan los cambios abruptos en políticas monetarias internacionales, así como crisis financieras globales que pueden generar movimientos extremos en los mercados en periodos muy cortos de tiempo. También la inflación en mercados clave representa un riesgo adicional, ya que este afecta tanto los costos como el comportamiento del consumidor. Respecto a la evaluación del riesgo, su frecuencia es mensual, lo que refleja que es un fenómeno constante, pero la probabilidad es muy probable, ya que los mercados financieros cambian continuamente. El impacto es moderado, pero el nivel de riesgo es alto, lo cual indica que su efecto acumulado puede ser significativo o relevante si no se gestiona correctamente de manera periódica. Un punto importante aquí es que este riesgo no se mide solo por su impacto inmediato, sino por su comportamiento en el tiempo. Es decir, pequeñas variaciones constantes pueden generar un efecto acumulativo considerable en la rentabilidad de la empresa. En cuanto a las medidas preventivas, la empresa utiliza coberturas cambiarias, diversificación de monedas y análisis constante del entorno económico. Estas acciones buscan no solo eliminar el riesgo, sino buscar controlar lo que sea controlable o mantenerlo dentro de rangos aceptables.
Por otro lado, las medidas correctivas incluyen ajustes de precios, reducción de gastos y posponer inversiones no prioritarias, lo cual permite mantener estabilidad en momentos de alta volatilidad. Finalmente, en la estrategia, de manera general, se propone asumir parcialmente la volatilidad como parte natural del entorno financiero, incorporándola en su planeación presupuestal y al mismo tiempo reducirla mediante diversificación de operaciones. Este riesgo nos permite tener algo realmente crucial dentro de la administración financiera actual. Ninguna empresa multinacional, internacional o incluso nacional opera en un entorno estable o completamente predecible. La volatilidad del tipo de cambio nos muestra que, aunque una empresa tenga una operación eficiente, sus resultados pueden variar significativamente por factores externos que no son controlables. Esto obliga a las organizaciones a desarrollar una mentalidad mucho más estratégica, donde la planeación no se basa en certezas, sino en escenarios. Desde nuestra perspectiva, el análisis de este riesgo nos ayuda a comprender que la gestión financiera no se trata únicamente de registrar ingresos y costos, sino de anticipar cómo es que el entorno puede modificar esos resultados. También nos deja como aprendizaje que la toma de decisiones en una empresa global requiere una visión más amplia, donde se integran factores económicos, políticos y financieros que pueden parecer ajenos a la operación diaria, pero que en realidad determinan su estabilidad y sus resultados, su rentabilidad. Finalmente, este riesgo se justifica dentro de la matriz porque representa una variable constante e inevitable en cualquier empresa internacional. Ignorarlo significaría asumir una visión incompleta de la realidad empresarial, mientras que analizarlo permite desarrollar estrategias más sólidas, resilientes y adaptables a la incertidumbre que se está enfrentando en el mercado actualmente. Muy bien, ya con esto concluimos. Para concluir este trabajo, podemos decir que el análisis consistió en estudiar distintos riesgos presentes en la operación de la empresa Starbucks, con el objetivo de comprender cómo es que una organización internacional y de gran prestigio se enfrenta a un entorno altamente competitivo y lleno de incertidumbre. A través del desarrollo de la matriz de riesgos, se identificaron y evaluaron diferentes escenarios que pueden llegar a afectar su operación, analizando desde sus causas y consecuencias hasta sus niveles de impacto y las estrategias necesarias para mitigarlos. Uno de los principales aprendizajes que nos deja este trabajo es que la gestión de riesgos no debe entenderse como un intento de controlar todo lo que sucede dentro o fuera de una empresa, ya que esto no solo es prácticamente imposible, sino que también puede llevar a una mala utilización de los recursos. Más bien, lo que realmente se busca es que dentro de un entorno incierto, los riesgos puedan ser gestionados de manera que su impacto sea el menor posible, permitiendo que la empresa mantenga su estabilidad y continuidad operativa. Asimismo, el desarrollo de la matriz, mediante el desarrollo de la matriz, pudimos observar que el propio proceso de análisis va generando relaciones entre los distintos elementos. Es decir, a medida que se iban completando las columnas, fue posible notar cómo las causas, los efectos y las estrategias se llegaban a conectar entre sí, lo que demuestra que esta herramienta no solo organiza información, sino que también ayuda a estructurar el pensamiento analítico y la toma de decisiones. De igual forma, identificamos que algunos riesgos comparten características o incluso estrategias similares, lo que abre la posibilidad de optimizar esfuerzos mediante soluciones integradas o combinadas. Esto es muy importante en la práctica empresarial, ya que permite evitar duplicar acciones y en su lugar enfocarse en estrategias más eficientes y coordinadas. Finalmente, este trabajo es relevante para nuestra formación como administradores de empresas, ya que nos ayuda a entender cómo es que la toma de decisiones no se basa únicamente en resolver problemas inmediatos, sino en anticipar escenarios, evaluar impactos y diseñar estrategias que fortalezcan la organización en el largo plazo. En ese sentido, la gestión de riesgos se consolida y se observa como una herramienta clave para el análisis estratégico, la eficiencia operativa y la sostenibilidad empresarial. Por nuestra parte sería todo el día de hoy y les deseamos que tengan un excelente día y una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias.